Nos acompaña el librero aquí en nuestro estudio en un nuevo día, Fabio Costa, junto a nosotros. ¿Cómo estás, Fabio? Muy buenos días, muy bien. Y como siempre, con nutrido no podía ser de otra manera, ¿no? Hartos libritos. Bien, todo bien. ¿Ustedes bien? Muy bien, sí. Excelente. Traigo hartas cositas ya que se vienen las vacaciones, para los que puedan tomárselas, claro. Y hay que mantenerse entretenido, exacto. ¿no? Aún así, aunque no sean vacaciones, ya 5 días, considerando lo establecido de manera oficial, no deja de ser. Buen periodo. Por último hay actitud vacacional, así que nos tomamos cierto. Y bueno, partamos, como siempre, con los libros para los más pequeñitos. Esta vez traigo, esta es una colección. ¿Ya? Eso estaba viendo, son varios, ¿no? Sí, son varios de un autor, ilustrador, es un artista. Este es un tipo que, a ver, voy a mostrar un poquito más grande porque ese no se nota muy bien. Oliver Jeffers él es un artista en el fondo. De hecho, si uno lo ve en sus redes, en su sitio web, qué sé yo, se pueden ver sus cuadros. Él hace exposiciones en Nueva York. Es un tipo con harto así como desplante en el mundo de las artes. Y en paralelo él desarrolla todo este cuento. Tiene una beta bien social. Si uno lo sigue en las redes sociales, tiene hartas como siempre está con los temas de contingencia haciendo sus ilustraciones. Son súper bonitas las ilustraciones, en lo personal, sí, creo yo. Muy bonitas, lo estuve ojeando. Un estilo bien particular, distinto a lo que hemos mostrado antes, porque obviamente cada uno tiene su estilo, su sello. Historia súper entretenida, ese en particular, el del niño con el libro, a mí me encanta. Y eso tiene un detallito en la parte de atrás que me parece genial y que engancha mucho con los niños. El niño come libros es el título. Claro. El increíble niño come libros. Ahí está. Mira, el niño come libros. Le falta un pedacito ahí justo en la esquina. A ver, tengo 1, 2, 3. Este también es muy choro, mira. En este caso, por ejemplo, él es solamente el ilustrador. ¿Y qué es lo que te gusta de este autor en particular, Fabio? Personalmente, a mí lo que me atrajo mucho en el principio, es el tema de la ilustración. Ajá. Los colores, pero después en el fondo la historia juega un poco también con una suerte como de humor súper particular. El del niño come libro, no sé, pues la historia es genial en el sentido de es un niño que un día por equivocación se come un libro. Y de repente como que, me gustó, y empieza a comer el libro, y él, a través de comerse el libro, le empieza a aprender. Entonces se empieza a convertir como el niño más inteligente del mundo, qué sé yo. Pero llega un momento, no les voy a contar toda la historia, pero le empieza a generar indigestión esto. Entonces tiene que dejar de comer los libros y se le empiezan a confundir también lo que aprende. Entonces es súper divertida la historia, más allá de lo bonito de la ilustración. Sí, claro. Exacto, que va una cosa ligada con la otra. Este de los crayones también es genial. Funciona el día en que los crayones renunciaron. Entonces, en el fondo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace acá? Son todos los crayones de los distintos colores que le van escribiendo a su dueño. ¿Ya? Entonces, no sé, pues le escriben el negro, dice, pucha, estoy aburrido de que me uses solo para, no sé, para las nubes negras o para cosas como más, no sé, el amarillo, no quiero seguir siendo el sol siempre, claro. O colores que usa más, colores que usa menos. Entonces, como que los crayones se van como a huelga y se van, y se van de este niño. Entonces, un poco dentro de este sentido humorístico, con unas ilustraciones que realmente son muy bonitas. Por eso quería poner énfasis en el tema de que este es un tipo que es un artista. Y si uno ve su arte, tiene cosas rarísimas. Hay unas colecciones que es como que agarra cuadros y los mete en pintura y me lo presta una cosa súper extraña lo que hace. Pero es bonito, es un artista bien particular, como les digo, siempre con contenido en sus ilustraciones. Y también es de los autores que buscan mucho los parvularias. Eso te voy a preguntar, Fabio, ¿para qué edad? Esto de ser lúdico puede ser siempre, pero me imagino que engancha más en una edad determinada. Sí, por el formato, no sé, bueno, ahí se está mostrando, pero son de relativamente poco texto. En ese particular, porque tú el que está en pantalla en este momento, yo te diría que ya un niño de 5 o 6 años que está empezando a aprender, ya lo puede empezar a leer. Tal vez por la tipografía le puede costar un poco menos, o sea, un poco más, perdón. Pero es que me encanta, mira, y ahí está la historia, y es todo lo que pasa con los niños. Claro. me sacaste eso, entonces también llama al cuidado, no sé, de tus útiles, de los lápices. Claro, y entonces hay un poco, empieza a generar una relación en ese en particular, como que los niños empiezan a decir como, claro, ¿para qué las nubes en el papel negro? Claro, el café que reclama porque lo usan para ciertas cosas que no son tan gratas. Entonces, entretenido y después, bueno, hay otros que son, en el fondo, también súper poquito texto, que funciona muy bien, un poco lo que comentábamos la semana pasada con este autor de Benji Davis, que llega un momento en que el niño también te empieza a contar la historia. Y ellos empiezan a seguir los dibujos,
las primeras veces, claro, no se los puede leer si los niños no leen, Claro. y después los niños empiezan a crear sus propias historias. Eso es lo entretenido que tienen. Entonces tenemos algunos con De Oye, vuelta a estábamos casa, La mostrando estrella. Fabio, y son 3, como atrapar Claro. una estrella, había una vez un niño, De vuelta a casa, y eso es lo entretenido también, que vienen así. Sí, son los mismos que están en grande, Pero en acá ese ha pack ido en particular. en otro formato. Claro. Y ese pack lo vamos a estar sorteando en las redes sociales. Excelente. Así que atentos porque @broslibrería, como siempre, en Facebook, en Instagram y en Twitter vamos a tener un sorteo en cada una de las redes con los libros que estamos presentando. Ese pack es el que se va hoy día de Benji Davis, que son 3 libros. De Oliver Jeffers, perdón. Benji Davis es el que vimos la El que semana iba la pasada. semana pasada. ¿Y qué Sí, tienes ahí que tú? también es muy bueno. También es muy bueno. De mis favoritos, yo diría que Oliver Jeffers me encanta porque yo lo sigo mucho como artista. Y bueno, ahí da la pelea con Benji Davis, que también me fascina bueno. todo lo que hace con sus historias. Después nos ¿Qué más? pasamos a ya. Ah, trajo más. Sí, claro, ¿no? Si tenemos para todas las edades. Matadero Franklin. Oh, Aquí qué estamos, bien. Matadero Franklin. Esta es la primera novela publicada de Simón Soto, autor chileno, un tipo joven, debe tener 36, 37 años. Ajá. Y escribe esta novela está ambientada en Santiago, específicamente en el sector del barrio Franklin, en los años entre 1930 y 1946. ¿ya? Una época donde, bueno, los mataderos eran muy relevantes, Sí, claro. entonces cada matadero tenía como su cuadrilla. Entonces es una suerte de novela de tipo mafia, tipo El Padrino, tipo Los Sopranos, donde están estas pandillas, donde están los personajes, los buenos, los malos. Entonces, en un formato donde hay varias historias, yo diría que, hoy día estaba haciendo el repaso mental, yo diría que hay 4 protagonistas en el libro, no hay un solo protagonista. Y esta historia, en el fondo, van transcurriendo y se van entrelazando a medida que avanza el libro. Entonces, el libro te va llevando a una cosa que tú sabes que está como la olla de vapor, se empieza a llenar y tú decís, en algún momento esta Te historia explota, explota. sí. Y te lleva además a un barrio tan bonito y tan característico como este. Justamente, y de hecho te describe bastante bien, te describe ciertas tradiciones. La cueca, por ejemplo, es un personaje muy importante dentro de ¿Así se llama? ¿La cueca? No, la cueca como el cueca como baile. estilo, Ay, pensé claro. un personaje. No, la cueca así como el estilo el musical. apodo, que yo pensé el apodo. Bueno, todos tienen apodos bien curiosos, Por eso, pero, sí. pero no, en este caso me refería al estilo musical, al baile, que en el fondo también te lo explican un poco, el sentido que tiene. Ajá. Es como muy relevante. En esa época también la cueca era de los choros, y los que cantaban eran los choros, y habían historias detrás de esto, historias de criminales. Entonces es súper entretenido cómo te va llevando lo que comen, lo que toman. Sí, mira, acá aparece como una idea de esto. La reseña en el Matadero Franklin dice, es una narración inspirada en la juventud del Cabro Carrera, pero también es un relato sobre Santiago, los barrios de la capital y la forma de vivir que fue destruida con el golpe de Estado. Y aparece, claro, aquí paralelamente una historia súper novelesca, literalmente, que nos lleva al Cabro Carrera por una parte, pero también a la historia de Santiago y cómo, Claro. cómo se fueron avanzando de manera paralela ambas historias. Justamente lo entretenido también es eso, que además de la historia de estos personajes, como te digo, son como el cabro Cabrera, el cabro... Carrera. O sea, no, el cabro Leiva. Carrera, el Cabro Carrera. Claro. El Cabro Carrera. El que tiene, él es como, sí, podría ser, pero en el fondo él no es el único protagonista. Entonces lo entretenido es que, como buena historia de crimen tiene, no sé, tiene traiciones, tiene buenas y malas decisiones, tiene amor como el que se enamora de la mujer del jefe, tiene ese tipo de cosas que en el fondo van generando como esta tensión y esta cuestión que tú vas diciendo, claro, en esta vida de crimen, no, cosas que tú decís, si les sale bien la hacen, si no les sale mal, si no les sale bien va a quedar la escoba. Claro. Y ahí empiezan a generar todo. Hay carrera de caballo, hay boxeo, hay Exacto. apuestas ilegales. Engancha harto, porque Buen mundo. no es azaroso que Simón Soto, el autor, sitúe su primera novela en El Matadero. Él fue guionista de algunas teleseries Sí, también. sí. Ya que la historia que quiere narrar no es sino la del cabro, Mario Leiva, y cómo habría sido su origen delictual en este mundo violento y machista. Entonces ya te engancha con la historia Sí, del cabro obvio. Carrera por una Con parte. algo de contingencia. Exacto. Claro. Entonces, no, está súper entretenida. Fue a mí que me gustan las historias de crimen, encontré que estaba muy bien hecha, Bien. muy bien ambientada y se desarrolla súper entretenida. Y con Muy matadero buena. y todo eso Claro. lo que conlleva eso. Una novela Muy muy, buen ambiente. entretenida para leer así en ambiente vacacional.
Y bueno, el último para cerrar, y acá ya nos saltamos A otro género. a otro género que creo que no habíamos revisado acá. No, yo diría que no. No, que es un género que es súper importante dentro del mundo de los libros, en el sentido de que mucha gente busca en los libros tal vez respuesta o tal vez guía o camino, pero que muchas veces está como subvalorado, como que la gente mira tal vez mal como la autoayuda, el crecimiento. Caricaturiza con eso también. Y es curioso porque efectivamente uno puede tener prejuicios o opiniones sobre uno u otro autor y uno puede decir, ah, ese es un charlatán o esa es, nadie le cree, qué sé yo. Pero lo que yo he aprendido desde el otro lado, así como librero, ¿Sí? tiene que ver con los libros generalmente, el efecto que tienen es muy personal y va a depender mucho de la actitud con que uno enfrente el libro. Y el tipo de libro, en el fondo, si yo no creo en el autor XX, no, ¿para qué lo vas a consumir? por mucho que te lo recomiende todo el mundo y te diga, no me va a hacer nada. Pero si yo me enfrento a un libro que en el fondo tiene de cierta forma algo que a mí me hace sentido, ese libro efectivamente se ve que a mí, ¿sabes lo que me llama la atención de este tipo de libros en general? Son como que también, como El Gancho, por ejemplo, que lo hablábamos de Matadero Franklin, en una reseña que te invita a la historia, a la novela, acá son los ejemplares vendidos. Bueno, por eso es quise traer eso. Más taquillero, más boom, más autoayuda, no sé, eso me genera un poquito de ruido. Bueno, justamente, eso de cierta forma puede ser un arma de doble filo, porque por una parte tú puedes decir, oye, se han vendido, no sé, 20 ediciones, algo tiene que tener. Uno podría verlo por ahí. O por otra parte decir, como ya es demasiado taquilla, sí, no, debe entonces, ser así como muy... Si yo soy rebelde no lo compro porque yo no compro justamente, cosas así como anti. Pero en ese caso, ese libro yo diría que es uno de los libros que de cierta forma es más transversal y más así como masivamente aceptado, en el sentido de que, a ver, es un libro que el tipo es un alemán que creció hasta como los 13 años, si no me equivoco, en Alemania, y después se crió y se educó en Inglaterra. Y él en un momento de su vida tiene una transformación espiritual que lo hace llegar a este camino que más allá, o sea, no estamos hablando de una cuestión que te va a decir el libro, no te va a decir como el poder de la hora es irte a la India y dejarlo todo botado. No, en el fondo es súper realista y como buen alemán el libro está escrito en un formato súper ordenadito. De hecho es como una conversación, pregunta y respuesta. Entonces, ¿qué es lo que trata de decirte este libro? Finalmente, que vive el hoy, que el pasado... Justamente el fin de semana estuve viendo una película con mi hijo, el Kung Fu Panda, y hay una frase que quiero citar de esa película porque habla muy bien de eso. En un momento el maestro Uwe, creo que se llama, el que es la tortuga, le dice a su aprendiz, le dice, a ver, el pasado ya fue, el futuro es incierto y el presente es un regalo, y por eso se llama presente. Entonces, en el fondo, lo que dice es como... Habla de que los miedos que nos produce el futuro, sin saber qué es lo que va a venir, que tiene mucho que ver, claro, que tiene mucho que ver con el ego, y que el ego, porque finalmente el ego, si tú haces algo y no te sale, la sociedad en el fondo muchas veces te hace sentirte como un fracasado, y por eso dejamos de hacer cosas, porque le tenemos miedo. Entonces empieza a llevarte a que en el fondo el vivir el hoy es lo que más enriquece tu vida. Mira, habla de las relaciones, habla de mucho... Y todo en pregunta y respuesta, como tú decías, Fabio. ¿Cómo podemos abandonar la negatividad tal como usted sugiere? Soltándola, como suelta un trozo de carbón caliente que tiene en las manos, como suelta un equipaje pesado e inútil que lleva. Bueno. Bien interesante, leí otros. He aprendido mucho en estos últimos 3 minutos. Hay cosas que, claro, de repente... No sé, pueden ser como sentido común, por ejemplo, eso, así como soltando la negatividad, claro. Suelta. Pero finalmente uno se empieza a dar cuenta de la importancia. Cuando te dicen, oye, si vivimos estresados, qué sé yo. Es que si uno estuviese pensando todo el día acá, andarías todo el día justamente en estado y eso no existe. Sí. Y eso es lo otro, que en el fondo es realista el libro. Claro. En el fondo es como, vive la hora, pero no te despreocupes de tus cosas. En el fondo, igual hay que ir a trabajar, igual los niños, qué sé yo, como que creo que tiene un equilibrio de sanidad mental. Con algo más de sentido común también. Justamente. Y también lo pensé harto ahora que, bueno, vacaciones, descanso, es bueno de repente poner la pausa, es bueno. Y claro, pese a que yo siempre me gusta como proponer los libros como un ejercicio de gozar, de disfrutar, de pasarlo bien, creo que también en los libros el gozar y pasarlo bien tiene a veces en ese tipo de cosas que pueden ser como estoy viviendo un momento complejo, me veo sobrellevado por la vida. De repente un libro te puede ayudar a eso. De todas maneras, y eso parece que es lo que pretende Eckhart Tolle.
Sí, Sí. me gustó. Bien variado entonces también, pues, Sí, el abanico de libros para este fin de semana largo. Así Buena es. opción para ponerse al día con esos libros pendientes también. Buenísimo. Muchas gracias, Fabio. Oye, Gracias a que ustedes. tengas un excelente fin de semana. Sí, Si pues nos ya vemos nos el vemos la próximo próxima lunes. No creo que nos veamos A la vuelta de las fiestas A la vuelta de las fiestas fiestas patrias. patrias. Perfecto. Ahí nos Ahí nos estamos veremos. viendo, Que en el estén muy bien, que librero. disfruten. Gracias, Cuídense. Fabio, que estés muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato con más de Un Nuevo Día.